Air Nostrum estrenó este viernes los primeros vuelos entre el aeropuerto de Andorra la Seu y Madrid, y los billetes para este primer fin de semana están agotados. En el día de este hito hemos charlado en Business Connection con Jordi Gallardo, ministro de Economía y Empresa de Andorra. Muy buenas, hemos venido hasta el Pardo, a un sitio muy característico de Madrid, para poner el broche a un día que es muy importante tanto para la economía madrileña como para la economía de Andorra, justo en el momento en el que el primer vuelo Andorra-Madrid va a coger ya cuerpo. Se acercan dos economías muy potentes, muy conocidas, pero que hasta ahora era complicada la conexión. No lo va a ser a partir de ahora, y estamos con el ministro de Economía y Empresa de Andorra, Jordi Gallardo. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Y enhorabuena, porque entiendo que ha habido un trabajo enorme detrás para conseguir esa conexión Madrid-Andorra, que va a ser tan beneficiosa para el turismo, pero sobre todo para la empresa, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido un largo proceso, ¿no? Y tenemos en el calendario esta fecha desde hace ya unos cuantos meses para ese primer vuelo que vamos a realizar hoy. Y como apuntaba, ¿no? Es una oportunidad desde el punto de vista turístico, pero para nosotros tiene también una perspectiva, sin lugar a dudas, económica y de negocios, para intentar aproximar y acercar las dos capitales, Madrid y Andorra, y para nosotros es evidentemente pues una decisión y una propuesta estratégica. El punto de vista turístico, el ocio, es uno de los pilares fundamentales. Va a ser más fácil esquiar en Gran Valira que en propio territorio nacional. Pues sí, tenemos 300 kilómetros de estaciones esquiables en Andorra, Gran Valira, Vallnord, y la verdad es que vamos a ponerlo como casi pie de pistas, ¿no? de los madrileños y las madrileñas, y para nosotros, como decía, el esquí o el sector del turismo representa prácticamente pues, un 60% de nuestro Producto Interior Bruto de manera directa e indirecta, y no solo nos podemos centrar en el turismo, ¿no? Queremos diversificar nuestro modelo, y por ahí también la palanca de la inversión y de la atracción económica, como también apuesta y propuesta de conexión con la capital de España. ¿Cuál es la fotografía de vuelos para quien empiece a pensar que esa conexión le va a servir entre semana, fin de semana? ¿Cómo habéis conseguido poner en marcha todo ese nuevo lugar de encuentro, ese nuevo vuelo Madrid-Andorra? Pues bien, inicialmente van a ser vuelos viernes y domingo. Está muy orientado sobre todo a la campaña de invierno y el esquí, sobre todo. Dos vuelos de ida y vuelta viernes y domingo. Y en función de cómo vaya aumentando la demanda, porque somos conocedores de que hay una demanda latente, pero la vamos a concretar para intentar introducir un vuelo también entre semana. La duración del vuelo es 1 hora y 5 aproximadamente, con lo cual prácticamente en 2 horas desde Madrid te puedes plantar en el centro de Andorra o en el pie de pistas, y tanto para la gente que nos quiera visitar para hacer turismo como para la gente que por negocios ya se desplaza de Andorra a Madrid o viceversa, pues creo que nos sitúa en una franja de tiempo muy competitiva y sobre todo nos acerca, ¿no? Ahora mismo estamos a 6 horas, 2 horas en coche más 4 horas en AVE, y pasamos a tener una ventana de tiempo de 2 horas, con lo cual, insisto, para nosotros es un salto cualitativo, nos acerca a Madrid, al momento en el que se encuentra Madrid y evidentemente España en sí. Hasta ahora, sobre todo la conexión era con Barcelona, que la tenemos a 2 horas y media por carretera, pero también queríamos hacer esta apuesta y esta conexión con Madrid. Es el pistoletazo prácticamente de salida a una campaña turística de esquí importante tanto en Andorra como a nivel nacional. ¿Cómo se prevé en Andorra esta campaña de esquí, que es uno de los puntos fundamentales también del sector turístico allí? Pues de momento las perspectivas son muy buenas. El índice de reservas que tienen los turoperadores y los operadores del país son espectaculares. Estamos en cifras similares al 2019. 2020 es cierto que es un año totalmente atípico, aunque el primer trimestre del 2020, hasta que hubo el cierre de fronteras y esclató la crisis del coronavirus, estamos hablando del mejor trimestre en muchos años, el del 2020, ¿no? A partir del 14 de marzo se complicó la situación, ¿no? Para que se hagan una idea, nosotros durante el 2021 el Producto Interior Bruto el primer trimestre nos cayó hasta un 9,3%, ¿no?
porque somos un país altamente dependiente del turismo. Ese mismo factor también es el que ha provocado una rápida reactivación, ¿no? Hasta un crecimiento del 25% del segundo trimestre en el momento que se abren las fronteras, ¿no? Con lo cual las perspectivas son muy buenas y se mantiene evidentemente pues, una cierta estabilidad y control de la pandemia. Las estaciones están abiertas, con unas pautas sanitarias que si se aplican pues no suponen ningún tipo de riesgo. Hemos tenido las últimas semanas buenas nevadas, con lo cual la calidad de las estaciones y los kilómetros esquiables casi que están al 100%. Los videojuegos, el eSports, el gaming, mueve ahora mismo más que la industria musical. Sin duda se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes y a eso asociados también pues esa figura del youtuber que en España coge tanto cuerpo como que ya comenta los partidos antes que los propios medios de comunicación. Ahí Andorra juega con un plan estratégico fuerte a ser un polo de atracción. ¿Cuál es la apuesta con los eSports? ¿Por qué se pone el foco por parte de Andorra en los eSports? ¿Y cuál creen que puede ser la evolución que tenga esta industria pujante ahora mismo y ya posicionada en unos números que son absolutamente brutales? Por supuesto, es una industria que está creciendo muchísimo, ¿no? Y nosotros al principio de legislatura hicimos un plan estratégico para intentar conseguir lo que llevamos mucho tiempo intentando, ¿no? Que es la diversificación de nuestro modelo económico. Comentaba anteriormente que prácticamente nuestro Producto Interior Bruto depende en un 60% del turismo, ¿no? Y en momentos como el que hemos sufrido, ¿no? Recientemente, en que el turismo sufre restricciones, la economía andorrana evidentemente también las padece. Con lo cual esa voluntad, esa decisión de diversificar nuestro modelo económico toma más sentido. Tenemos 12 sectores en los que estamos intentando focalizarnos y uno de ellos es todo lo que esos sectores o esas industrias que están relacionadas con la nueva economía digital, ¿no? Porque es donde creemos que como país, por nuestro tamaño, por nuestras infraestructuras, podemos ser competitivos. Con esa visión y con ese análisis es donde empezamos a detectar algunos sectores donde pensamos algunas oportunidades, ¿no? Uno es el sector de los eSports. Ahí detectamos pues, que hay poca legislación necesaria a nivel internacional para dar seguridad jurídica a los inversores y a la industria, y entonces de ahí la apuesta por legislar, y somos el quinto país del mundo que tiene una legislación sobre este tema. Y no solo desde un punto de vista legislativo, sino que tomamos la decisión de impulsar un plan estratégico de país, y ahí hasta ahora sí que somos los únicos. Tenerlo no es suficiente, porque el plan estratégico está en un papel, y si se queda en un papel pues no va a ayudar a la industria, no va a ayudar a generar ese retorno económico que buscamos, ¿no? Con lo cual estamos implementando ya las acciones en varias dimensiones, la turística evidentemente, la económica, la educativa también, la competitiva. Y el objetivo que hay detrás es crear pues, un hub de esta industria, no centrarnos solo en acontecimientos, sino atraer talento, atraer creadores de contenido, atraer empresas, atraer equipos, y con la legislación que estamos trabajando de ley de economía digital, con una serie de incentivos y regulaciones que se aprobarán antes del mes de julio del año que viene, creemos que nos podemos situar pues como un país competitivo para poder complementarnos, por ejemplo, con Madrid, que creo que va a ser seguramente la capital de los acontecimientos de los eSports, ¿no? Ha hecho una apuesta muy fuerte y creo que por ahí podemos buscar sinergias y complementariedades entre las dos ciudades. Ha sido un año en el que se ha puesto en el foco Andorra y los youtubers el tema fiscal, pero también muchos de ellos decían no nos vamos por fiscalidad, nos vamos por muchas más razones, por ese plan también que se está haciendo desde Andorra, y la ausencia de parte de legislación y demás también aquí en territorio nacional, en España. Pero, ¿cómo han visto esa polémica fiscal allí desde Andorra y creen si tiene algún tipo de fundamento o de base? Bien, en primer lugar decir que el gobierno andorrano no ha hecho ningún tipo de campaña estratégica ni de plan estratégico para atraer profesionales y personas referentes de esta industria digital. También decir que estamos encantados que hayan decidido estar en Andorra, como otros residentes han decidido instalarse en el país, ¿no? Y esto sucede no solo en Andorra, sino en todo el mundo. Estamos en una economía abierta, global, libre competencia y libre mercado, y siempre, evidentemente, dentro de las reglas del level playing field, es decir, respetando la igualdad de competencias y de legislación, y dentro de la honestidad, pues los países intentamos ser lo máximo competitivos, ¿no? Andorra ha hecho un proceso de homologación y transparencia desde el año 2012, reconocido a nivel internacional. Tenemos convenios de no doble imposición con muchos países, entre ellos España.
España, cumplimos con los organismos internacionales, hemos abandonado las listas de paraísos fiscales, con lo cual somos un país homologado, con un marco fiscal competitivo que nos lo permite nuestro tamaño de país, básicamente porque somos 76.000 personas viviendo, pero recibimos 8 millones de visitantes, y ahí es donde la fiscalidad indirecta pues tiene más sentido, y quizás en otro país, como puede ser España o Francia, pues ese modelo no sería factible. Por contra, tenemos otras debilidades, ¿no? Por ser un país pequeño, tenemos déficit de infraestructuras de conexión, por ejemplo, o todo a nivel económico o productivo lo debemos de importar, tenemos prácticamente industria residual. Nuestro modelo nos ha servido para que en un momento dado, pues, y sobre todo gracias al entorno natural, la calidad de vida y ser un país modelable, pues que personas, no solo youtubers, sino también inversores o trabajadores, porque tenemos un gran número de trabajadores asalariados españoles que residen en el país, pues que han decidido venir al país. Lo vemos desde el respeto, evidentemente, pero también pedimos una cierta comprensión y un trato de lealtad respecto que se nos han colocado algunos clichés que creemos, y yo como ministro me corresponde defender que no es así, ¿no? Pero bueno, entiendo que forma parte de un poco este momento, ¿no?, de informaciones que se producen y que se generan, en ocasiones buscando una cierta polémica que no la hay. Creo que nosotros somos un país altamente colaborador con España y con nuestro vecino Francia también, y por supuesto pues intentando tirar adelante nuestro país y siendo dentro de lo posible competitivos con nuestras armas. Incluso empresas como Grifols, que en ese contexto han decidido estar en Andorra, como punto que también medidas como la que comentábamos al principio de poder tener vuelos con Madrid, aparte de esa conexión con Barcelona, va a permitir a la compañía estar en Andorra, pero estar conectada con todo el mundo, y ellos han encontrado allí un elemento diferenciador, ¿no? ¿Cómo han visto, cómo han vivido la llegada de Grifols? Pues lo hemos vivido como una gran oportunidad, porque precisamente uno de los 12 sectores en los que nos habíamos intentado centrar para conseguir esa diversificación económica era el sector de la biotecnología, ¿no? Para nosotros la noticia de la llegada de Grifols es una gran oportunidad, es un impulso y un motor tractor para otros tipos de proyectos y compañías que ya están valorando su aterrizaje también en Andorra, ¿no? Y eso se debe básicamente a la gestión que hemos llevado a cabo de la pandemia y de la crisis sanitaria, y las oportunidades que brinda un país pequeño como Andorra, en el cual se pueden testear y se pueden prototipar pues iniciativas y proyectos, incluso servicios, antes de lanzarse a grandes economías o mercados, ¿no? Es el caso de Andorra, es creo la oportunidad que ha visto Grifols, y que cuadra perfectamente con nuestra estrategia de innovación de país que estamos trabajando, que es la de situar Andorra como un Living Lab, como un laboratorio de innovación abierta, pues donde el sector público o sector privado decida testear proyectos para emprendedores también, y en un entorno controlado, en un tamaño de país pequeño, pero con todas las estructuras que tiene una economía pues mucho más grande, como puede ser la española o incluso la americana, ¿no? Y eso les puede permitir adaptar y probar su producto pues antes de lanzarlo, ¿no?, de tal manera que esté mucho más maduro. Justo iba a sacar el tema emprendedor y ese ecosistema emprendedor, que Andorra tiene muchas condiciones para poder atraerles por comunicaciones, atraerles por ese entorno en el que los emprendedores se sienten muy a gusto, que es un entorno natural, cómodo, más alejado de la urbe, pero que te permite a la vez la conexión para seguir haciendo negocios, y sobre todo que ahora mismo con la facilidad de la conexión mundial, tu mercado es el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el plan, o cómo puede Andorra atraer también, teniendo también una banca potente, para poder desarrollar determinados negocios que en Andorra pueden tener su contexto perfecto ahora mismo? Pues bien, nosotros tenemos dos líneas de actuación, ¿no? La primera es esa ley que apuntaba de Economía Digital, Innovación y Emprendedoría, que está ya aprobada por el Gobierno y está a trámite parlamentario, y que, si todo va bien, antes del mes de julio estará aprobada. Y en esa ley se prevén nuevas modalidades y creemos palancas que hoy en día son absolutamente necesarias para competir en una economía digitalizada, ¿no? Se crea la figura del nómada digital, por ejemplo, que hablamos de distritos económicos especiales, donde vamos a fomentar algunas de las verticales de innovación y digitalización. Vamos a impulsar infraestructuras bajo el concepto de parques tecnológicos para concentrar talento y inversor. Esa va a ser una palanca, además de, por ejemplo, la regulación de lo que sería el teletrabajo, la regulación también del co-living y el coworking, fórmulas que hoy en día no están reguladas, ya existen, hay demanda para ello, y creemos que intentando legislar rápidamente y dando una oportunidad,
con la otra palanca que tenemos, que como apuntabas, ¿no? Un país rodeado de montañas, una calidad de vida muy buena, un sistema sanitario de los mejores de Europa, una muy buena conectividad en la red, un país muy seguro, de los más seguros de Europa también en términos de seguridad ciudadana. Esa combinación, además del marco fiscal competitivo que tenemos y homologado, creo que es un buen cóctel, si se me permite la expresión, para que la gente que quiera hacer un cambio, ¿no?, de vida, o que quiera buscar un país donde lanzar un proyecto o incluso iniciar una fase de su proyecto de vida personal, pues vean en Andorra una gran oportunidad. Estamos aprovechando la visita del ministro de Economía y de Empresa, Jordi Gallardo, de Andorra, aquí a Madrid para la inauguración de ese primer vuelo Madrid-Andorra para intentar profundizar en esas relaciones y en la economía andorrana. Ministro, ¿está preocupado por la inflación? Bueno, la inflación en el caso de Andorra tiene un comportamiento un poquito inferior a lo que es el IPC. Nuestro IPC tiene básicamente tres factores que son los que están marcando la evolución: los costes de carburantes, sobre todo relacionados con el transporte, la tensión en las cadenas de suministro. Eso es difícil de determinar, pero sabemos que hay un factor que está influenciando, y también el efecto que están experimentando los productos frescos, sobre todo en sectores como es el consumo a nivel de restauración, ¿no? Nuestro IPC tiene una previsión anual del 1,8% a final de año. La previsión para inicios del año que viene está entre el 3,2 y 3,5. Evidentemente estamos atentos a ver cómo evoluciona. No creemos que vayamos a tener un impacto considerable desde el punto de vista energético. No sucede como está pasando quizás en España o en Francia, porque tenemos un control sobre los costes energéticos más estabilizado de lo que puede suceder en España, pero evidentemente pues la evolución del precio del barril nos puede influenciar por ser una economía pues que todo lo importa y altamente dependientes del transporte, ¿no? Nos situamos básicamente entre España y Francia en cuanto a evolución de IPC e inflación. Evidentemente queremos mantener la inflación dentro de lo posible, lo máximo controlada. Creo que estamos en un momento que, con las previsiones que tenemos, no hay que estar altamente preocupado, pero evidentemente todo irá en función de la evolución de la pandemia, de la crisis sanitaria y evidentemente de la evolución del precio del barril de petróleo. Crecimiento de la economía de Andorra. ¿Cómo ha sido la salida? ¿Ha sido en una forma de V? ¿Cómo ha conseguido la economía de Andorra salir de esta crisis? Y también su relación con el empleo, que por ejemplo vemos un desacople muy claro en economías como la estadounidense, como la española, como la alemana, en la que se crece en empleo a tasas en las que la economía antes decía, si no llega aquí no se genera empleo, y sin embargo parece que ese cliché se ha perdido. ¿Está sucediendo algo parecido en Andorra? Bien, en nuestro caso pues es una recuperación en V, como comentaba anteriormente. En el momento que hay una caída del turismo, nuestro Producto Interior Bruto el primer trimestre de este año baja un 9,3%, y en el momento que la movilidad se recupera crecemos un 25%, ¿no? Y eso es un rebote muy grande y que se mantiene hasta final de año con un crecimiento del 5,5%, previsto también para el año que viene. Ese es un rebote técnico, básicamente, que se explica pues, por ese diferencial, ese gap que hay entre el cierre y el momento que nos podemos recuperar. Una recuperación rápida porque dependemos mucho del turismo, y a partir del momento que hay movilidad, pues la economía se reactiva. Creo que nos vamos a mantener estables en ese 5,5% en base a nuestras previsiones y también las del Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver también qué pasa con la pandemia, ¿no?, que nos obliga a estar día a día. Hacer previsiones a largo plazo es un poco complicado, evidentemente se tienen que hacer, y luego pues, la realidad te marca si te has equivocado o te alteran los planes. En cuanto al mercado laboral, en nuestro caso, la verdad es que durante el 2021 hemos incluso aumentado, ¿no?, el número de asalariados en un 0,6% respecto incluso al año 2019, que es un año con normalidad. Eso se explica en parte a este modelo económico que tenemos muy dependiente del turismo. La población también incluso ha crecido un 2,2% respecto al 2019, cuando en otros momentos de crisis económicas habíamos experimentado pues, un descenso de la población, de gente pues, que había decidido volver a su país de origen, y no ha sido el caso en esta ocasión. Con lo cual estamos viviendo un momento en que hay más demanda de mano de obra que capacidad para cubrir esa demanda. Esto
también no es una buena noticia, ¿no? Porque nos indica que la economía quiere tirar, pero en cambio pues no hay la fuerza laboral necesaria para cubrir esa necesidad, con lo cual, bueno, hay ahí un reto, vamos a intentar solucionar y cuadrar esa oferta con demanda, pero dentro del análisis global creo que estamos en un momento que la economía se está recuperando modestamente, pero es una buena noticia. ¿Han necesitado las empresas mucha ayuda de su gobierno para poder sortear esta crisis del coronavirus? Y si la han necesitado, ¿cuál es el camino de devolución? ¿Ven que el proceso de devolución de esas ayudas puede ser en un plazo considerable? Por ejemplo, aquí en España pues se ve que todo eso debería terminarse en 2024, por ejemplo. En Andorra, como gobierno, teníamos un reto, ¿no? Y es que por no ser un país miembro de la Unión Europea, no tener acceso al Banco Central Europeo, no poder acceder a fondos de financiación internacionales, esta situación la hemos tenido que afrontar con recursos propios, ¿no? Y en el momento que llega a la crisis, el gobierno lo que pone en marcha son dos programas de financiación, uno de 130 millones y otro de 100 millones para ayudar a las empresas que necesitan aplicar la suspensión de trabajo temporal o parcial de sus trabajadores, en la cual el gobierno aporta hasta el 75% de ese coste y el resto lo aporta la empresa, ¿no? Eso nos ha obligado a aumentar nuestra deuda sobre el Producto Interior Bruto, pasando a tener un 49% sobre el PIB. Venimos de una época que estábamos entre el 35-38 y hemos aumentado hasta el 45. Creo que evidentemente no estamos en los niveles preocupantes que pueden estar en otros países, pero para nosotros sí que es una cifra a tener en consideración. De hecho, nuestra propia legislación no nos permite estar más de 2 años en esa cifra, en ese 45, y tenemos la obligación de bajar, y estamos trabajando en ese escenario para volver al 43, 42, 41 en la medida posible a 2 años vista. Con lo cual, el paquete de ayudas era absolutamente necesario para proteger los puestos de trabajo, evitar la destrucción de empleo, evitar la desaparición de empresas, ayudar a los autónomos. No se ha agotado la financiación de esos dos programas, son programas de préstamos que las empresas tienen que devolver avalados por el gobierno, y luego el paquete de ayudas que ha puesto en marcha el gobierno, que está alrededor de unos 89 millones para financiar pues esta figura de los ERTOs. En Andorra creo que se denominan ERTES en España, que han servido pues para proteger y para evitar que haya una destrucción importante de lugares de trabajo. Creo que la resiliencia de la economía andorrana, del tejido empresarial, ha sido suficiente también gracias a las ayudas del gobierno. Hemos estimado quizás el índice de morosidad en torno al 18%, que es una cifra internacional y estándar. Deseamos y esperamos que estemos por debajo de esa cifra. De momento pues nos están dando casos y eso es una buena noticia. Una última pregunta. ¿Sienten, igual que se habla de la fiscalidad hacia allí, sienten que en todo este proceso de ayudas, este movimiento, esa generación de dinero de caja que ha hecho el Banco Central Europeo y sobre todo las ayudas que van a venir ahora a toda Europa, se puede estar generando también respecto a Andorra desde Europa una especie de dumping en el que sea difícil competir o se esté utilizando determinadas herramientas de financiación excesivas como para perjudicar precisamente la competitividad y el crecimiento de las empresas andorranas? No, nosotros lo vemos desde la distancia y con una cierta envidia, ¿no?, si se me permite. De ahí que estemos negociando también nuestro acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿no?, justamente para que en situaciones como esta pues Andorra pueda tener acceso a mecanismos de financiación. De hecho, ya hemos obtenido del Banco de Desarrollo Europeo, del Consejo de Europa, pues financiación, por ejemplo, para la gestión sanitaria, y estamos trabajando en una financiación de unos 8 millones de euros para un proyecto de digitalización del tejido empresarial andorrano. Por lo tanto, tenemos acceso poco a financiación internacional. Entendemos que el programa que lanza el Banco Central Europeo con los programas Next Generation pueden tener también un efecto rebote y evidentemente una consecuencia positiva para la economía andorrana y para las empresas andorranas, con lo cual lo vemos con expectativa. Creemos que se están generando muchas oportunidades. Esperemos que esos importes se acaben materializando y sobre todo se invierten en proyectos que generen valor para los países que lo reciban, y evidentemente pues nos vamos a intentar alinear y encontrar esas sinergias con nuestros vecinos para poder participar también de esos proyectos y de esas iniciativas particulares. ¿Tienen fecha para poder hacer ese acercamiento, ese acuerdo con la Unión Europea?
Bien, el proceso, el acuerdo de negociación está en marcha, somos 3 países que lo estamos negociando, Mónaco, San Marino y Andorra, 3 pequeños estados, empezamos ya desde la legislatura anterior. Ha habido 2 momentos que quizás han ralentizado un poquito la negociación, uno ha sido el Brexit y luego la crisis sanitaria ha ralentizado un poquito la agenda. Es una agenda que está abierta, las negociaciones persisten, la negociación por los equipos tienen un tiempo, no tenemos fecha final, esto puede durar 2 años como puede durar 4, ¿no? Y al final este proceso tiene que ir refrendado por un referéndum por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de Andorra. Nos gustaría pues, que en un horizonte máximo de 2 años podamos tener ya ese acuerdo, por lo menos para los que lo defendemos, como una oportunidad de acceder a un mercado de 500 millones de consumidores como es el mercado europeo. Pues muchísimas gracias, Jordi Gallardo, ministro de Economía y Empresa de Andorra, por dedicarnos este tiempo en Negocios Televisión y por ese mensaje también a los empresarios españoles y madrileños en particular, que tienen un punto de conexión desde hoy mucho más potente. Y aparte, en el sector turístico también, esa unión que seguro va a ser muy beneficiosa para ambas partes. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nada, les esperamos encantados allí en Andorra. Y que tengan un buen 2022 y un buen negocio. Lo mismo para ustedes, gracias. Pues ese vistazo de una economía muy cercana y que aporta muchísimo también a la economía española en esos canales de comunicación con ese nuevo vuelo Madrid-Andorra, que es clave fundamental para entender también este inicio de campaña turística en el sector del esquí, que seguro que va a atraer a muchos españoles hacia Andorra y también hacia el otro lado.